Jorge Genú, integrante de la bancada del Partido Nacional. Dentro de las características de funcionamiento de la Junta Departamental hemos notado que, y en apariencia se dice que eso no sería favorable, el Partido Nacional no suele votar en bloque, sino que los distintos ediles que participan en la Junta Departamental, en la sesión y en el tratamiento de distintos temas, a veces votan de distinta manera. Sin embargo, en situaciones generales, yo diría casi el 100% de las situaciones, el Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio tiene una presión interna que genera votos en bloque. Esto, a los efectos de un partido político, es más riesgoso, menos riesgoso, genera más situaciones internas, aunque no aparezcan a la hora de votar. Es decir, el Partido Nacional, muchas veces comentado como el Partido de los Hombres Libres, que tiene esa forma por el cual cada uno marca su punto de vista sobre un tema, que no tiene por qué ser único siendo un partido, le facilita el funcionamiento al Partido Nacional y le genera una situación que, si no se descomprime, va a repercutir en la bancada mayoritaria de la Junta Departamental. A ver, yo creo que esa es la gran virtud, de poder tener la libertad de pensamiento. El Partido Nacional hoy, en lo que es el departamento, pero también en lo que es el país, representa básicamente casi la mitad del sentir de una ciudadanía. Y obviamente que si quiere ser representativo de eso, indiscutiblemente no puede ser un partido homogéneo en cuanto a su visión de las cosas. Pero sí hay muchas veces una mirada por encima de lo que puede ser la acción concreta sobre un tema, ¿verdad? Si es algo que realmente, y eso yo lo he señalado a nivel de la bancada sobre todo, si es algo que realmente va a beneficiar, en este caso al santucero, ¿verdad? Algo muy concreto, y yo estoy seguro que el Partido Nacional hasta apoyaría sin ningún problema, porque así lo ha hecho una propuesta del Frente Amplio, que no se da a la inversa. Lamentablemente a la inversa, y acá hay varios ejemplos de esto, cuando el Partido Nacional, a través de alguno de sus ediles, ha trasladado a la Junta Departamental una propuesta, una moción que entendemos y que la gran mayoría entiende, y que cualquier persona, así no esté en política, entendería que puede beneficiar a la gran mayoría de los sanduceros, de la gente, el Frente Amplio ha votado en bloque en forma negativa y no ha hecho prosperar esa idea. Esa es una forma que tiene el Frente Amplio, eso de votar en bloque, y a veces uno hasta se cuestiona determinados personajes, diría yo, que conforman esa bancada del Frente Amplio, que a lo largo de toda su historia y su vida política tuvieron un discurso que después no se ve reflejado en el voto. Y el ejemplo más reciente fue cuando intentamos introducir, nosotros Partido Nacional, introducir una discusión y un análisis de lo que es la ley de inclusión financiera, donde hay, miradas muy distintas dentro del Partido Nacional sobre esta propia ley. Pero llevar el debate a hacerlo público, y ahí es uno de los roles y de las funciones que creo que tenemos los ediles y la propia Junta, actuar de caja de resonancia a una ley que debe tener sus virtudes, pero que tiene más oscuros que claros, hoy por hoy, y trasladamos una moción de recibir a EBU en sesión extraordinaria para poder dar ese debate de los legisladores departamentales con los representantes de los trabajadores, y en un determinado momento plantear además que AEBU no es la única mirada que hoy tiene la clase trabajadora bancaria, sino que hay otra mirada, sobre todo más afiliada a lo que es la banca pública, que es la Asociación de Funcionarios del Banco República, y tratar de tener en un mismo tiempo, en una misma razón, en un mismo lugar y en un mismo espacio, con un mismo tema, estas dos miradas sobre la ley de inclusión financiera,
nos encontramos con la sorpresa que el discurso que pregonó históricamente muchos dirigentes que hoy están sentados como ediles del Frente Amplio, pero que además militaron en los ámbitos gremiales, fue el no habilitar, el no discutir, el no reflexionar, el no intercambiar, porque básicamente el edil Ambroa, que tiene una vasta trayectoria, hasta gremial diríamos yo, llegó a decir que la Junta Departamental no reconocía otro tipo de agremiación que no fuese aquella que estuviese a través del PIS-CNT, desconociendo cualquier reglamentación del país, del Uruguay, con respecto a los trabajadores. Y ahí me acuerdo que cuando se realizó un homenaje a lo que es también a nivel de la Junta, lo que es la conformación del PIS-CNT. El PIS-CNT no nació PIS-CNT, hubo un proceso histórico que llevó a que se conformase la CNT con el PIS, se juntasen porque uno estaba proscrito en la dictadura y después de la dictadura lleva eso. Y que hoy esta misma gente no reconozcan a los trabajadores que se agrupan con otra forma de ver las cosas, con otro perfil, en otro tipo de agremiación por fuera del PIS-CNT, habla de un totalitarismo sobre la situación, que tampoco es de extrañarse. A ver, no es de extrañarse porque ahí hay que ver cómo está conformado el Frente Amplio, sobre qué base está conformado este Frente Amplio. Pero lo triste es, hoy en pleno siglo XXI, el Frente Amplio, y teniendo en ese día particular como principal vocero al edil Ricardo Ambroa, de una trayectoria, repito, gremialista, de amplitud, de lucha de clases, de lucha por los trabajadores, diciéndole no y no reconociendo a este otro gremio que reúne a los trabajadores de la banca pública. Ahí esas son las cosas que realmente, si uno lo compara con el Partido Nacional, tiene otra amplitud de mirada, digo, porque puede acordar o no, pero no quita la posibilidad de la discusión. Otro ejemplo de eso fue cuando a instancias de una edila del Partido Nacional se lo trajo a Garcés para conmemorar y hablar de democracia. Y a la semana, a los 15 días, estaba pasando esto. El Frente Amplio le decía con su voto en la Junta Departamental, imponiendo su mayoría absoluta, no a la democracia. Porque si no te dejo hablar, te estoy diciendo no a la democracia. Y eso el Partido Nacional no lo tiene. Entonces, indudablemente que a lo largo de lo que va de este periodo, pero creo que a lo largo de la historia, siempre van a haber distintas miradas sobre un mismo tema, y no es raro, y no va a ser raro, y ojalá siga así, porque el debate después en interna del partido es muy rico, y ojalá siga así, porque eso enriquece, posibilita realmente la construcción de una verdadera democracia. A ver, el Partido Nacional, si uno lo mira en la historia, y a lo largo de la historia, siempre ha sido más veces oposición que gobierno. Si lo compara a lo largo de toda su historia, ha sido oposición, ha sido el partido que ha estado más cerca de la gente, defendiendo los intereses de la gente, de Aparicio Saravia para adelante, ¿verdad? Obviamente que después hay otras miradas dentro del Partido Nacional que son más estructuradas, más, por caraturarla de algún lugar, más de derecha y se definen más de derecha, pero que pueden convivir por ser un partido de ideas, que sobre todas las cosas, más que de hombres libres, es un partido de ideas. Eso que aconteció en la Junta Departamental, por el cual la mayoría automática que tiene el lema que gana las elecciones, dándole 16 ediles, marcó un perfil ya conocido, es decir, lo del discurso único, el trabajar en bloque, más allá de que no todos concuerdan, no están de acuerdo dentro de la bancada del partido de gobierno, para expresarnos de la manera que se utiliza en la Junta Departamental, marcó que en los hechos ya reconocido, antes negado pero reconocido, el PIS-CNT y el Frente Amplio y el PIS-CNT son un soporte mutuo del gobierno. Pero no es el único hecho, es decir,
llegado el momento en que hay que discutir o conversar otros temas, han habido exclusiones dentro de la Junta. Recordemos que la Junta Departamental no tiene una composición representativa. Hicimos un cálculo, si hoy la Junta Departamental de Paysandú tuviera una composición representativa, tendría 15 ediles del Frente Amplio, 15 ediles del Partido Nacional y un edil del Partido Colorado, por lo cual le generaría una situación muy particular al edil del Partido Colorado, porque sería como la llave. La llave de todo. Pero sabemos de situaciones en las cuales el Partido Nacional plantea que se incluyan otros sectores en la discusión, que se inviten a otros sectores políticos de Paysandú, que se invite al Partido Independiente para conocer su punto de vista, que se invite a la Unidad Popular para conocer su punto de vista sobre los temas, y llegado ese momento de invitar las distintas voces que conforman la democracia, el Frente Amplio dice no, actúa de alguna manera reafirmando ese concepto de discurso único y de casi autoritarismo. No, yo le sacaría el casi autoritarismo. Hoy tenemos un Frente Amplio totalmente autoritarista, que ya digo, no es casualidad, hay que mirar la composición de las bases del Frente Amplio, no es casualidad que sea totalmente autoritarista, pero que además miente descaradamente en todos los temas. ¿Y por qué miente? Porque cuando no se dice toda la verdad se está mintiendo, o cuando se dice la verdad media se está mintiendo. Cuando hay un discurso para la Cámara y después a la hora de resolver hace otra cosa, se está mintiendo. Y un tema que ejemplifica esto que vos decís fue cuando la gran discusión que se dio al principio del periodo sobre el tema del fideicomiso. El fideicomiso que trascendía de los 15 millones de dólares, que trascendía los periodos de gobierno, que endeudaba al departamento por 3 periodos para adelante, o sea, 3 periodos de gobierno iban a quedar endeudados, y que planteaba, entre comillas esto, un impacto de shock vial para levantar la situación caótica que hoy vive Paysandú con el tema calle. Entonces, ahí el Partido Nacional dijo, vamos a discutir esto en serio, vamos a analizar esto en serio. Primero porque no somos quienes para estar endeudando al departamento 2 periodos más para adelante. Entonces ahí sí vamos a involucrar a todas las otras fuerzas políticas, pero además a las otras fuerzas vivas y sociales en esta discusión y en este análisis. Si vamos a invertir esa plata en el departamento, que sea la mejor inversión, y generemos un ámbito de asamblea, un ámbito de intercambio con sectores que no alcanzaron, algunos por rebote, digo, porque le faltó muy poco, una representación en la Junta Departamental, tener una banca en la Junta Departamental. Caso de Unidad Popular, en su momento que sí la tuvo la gente esta de Mieres, el Partido Independiente, que en su momento la tuvo, incluso hasta un sector del Partido Colorado que creo yo hoy no está representado por el edil que tiene en la banca, ¿verdad? Eso es ser un único edil lo que dificulta. Y vamos a dar ese debate, y ahí sí después vemos si precisamos endeudar el departamento, así lo planteaba el Partido Nacional en cuanto a lo político y en cuanto a lo estratégico. Después sí vemos si endeudamos el departamento y en cuanto, porque capaz 15 era poco y había que pedirlo por más, pero tenía que haber un pacto, un compromiso, un acuerdo multipartidario y multisectorial en el departamento, pensando con una visión hacia 30, 40 años para adelante, donde después no viniesen los cruces de factura. Y el Frente Amplio dijo que no. ¿Pero por qué dijo que no? Porque después nos encontramos que su planteamiento de impacto de jovial era mucho discurso adornado por lindos dibujos con colores de arriba y para abajo, y eso yo lo dije en la Junta, y excluía de ese impacto vial, de ese shock vial, o de arreglar las calles, hablemos claramente, grandes zonas de la ciudad de Paysandú, ni que hablar del interior departamental, pero de la ciudad de Paysandú. Mi caso, mi postura, porque como vos lo señalabas anteriormente, nos consideramos representantes de un sector de la población, de un sector de barrio, hacia la zona sur,
suroeste, no había absolutamente nada planificado. Sí había rayas de colores, pero rayas de colores puede hacer cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar. Obviamente que después no se acompañó esa postura, primero porque no hubo ese acuerdo, ese consenso. Después cuando en el impacto de obra que se pretendía hacer, ni siquiera se contempló determinados sectores y se concentró, sí, y acá voy a hacer, porque esto a veces somos muy cuidadosos en decir las cosas, se concentró toda la obra de infraestructura en un sector de Paysandú, ¿verdad? Donde si uno agarra los circuitos electorales, se concentra el potencial voto frente amplista. Ahí sí estaba todo el recurso destinado para hacer ese impacto de obra. Entonces, no son tan sanduceros los de esa zona como de las zonas que se dejaron afuera, y el Frente Amplio en eso fue inflexible. No permitió la discusión multipartidaria o interpartidaria, no permitió que se incluyeran los sectores no representados en la Junta Departamental, no permitió que se incluyeran ese proyecto de obras que entendía el Partido Nacional que eran importantes para Paysandú, y ya no estoy hablando de calles, incluso de mejoras del puente. A ver, nadie puede negar hoy que Paysandú ha crecido, ha tenido una explosión demográfica y que la obra vial no ha estado acorde a esa explosión demográfica. Y tenemos un Paysandú de un lado del Arroyo Sacra y del otro lado. Y eso hay que unirlo de alguna forma, hay que viabilizar de alguna forma y mejorar. Porque no es solo el camino que va a San Félix y Casablanca, es hacia la zona de Guayabo, hacia la zona del aeropuerto. Hay toda una vasta zona que hoy no tiene la infraestructura vial acorde. Y bueno, eso fue un ejemplo claro. Otro ejemplo fue cuando se quiso conmemorar la democracia, el 15. Vamos a hacer un debate, vamos a hacer una sesión especial y vamos a escuchar todas las voces en la Junta Departamental. Vamos a escuchar a todas las voces. La idea no era traer a este ilustre, como lo es Garcés, que valió la pena, una charla importantísima. La idea original era: traigamos a todos los partidos políticos que tengamos en el departamento y en el país, sentémoslos en la Junta y que hablen sobre democracia y su mirada de democracia. Tengan o no representación parlamentaria, tengan o no representación en la Junta Departamental. Porque así sea a uno más, están representando a alguien más, las ideas de alguien más. Y el Frente Amplio, a través de maniobras, dijo que no. Lo decoró muy lindo, pero la verdad de la milanesa, que terminamos en una charla en el liceo, que estuvo muy buena, y muy bueno el exponente, el muchacho Garcés, pero no era la idea de hablar de democracia. La idea de hablar de democracia era, hay partidos que quizás no tienen representación departamental, pero que a nivel de Montevideo nuclean un sector de la población y no tienen una voz, porque no tienen representación parlamentaria, pero tampoco tienen. Era la oportunidad de dar la voz a toda la democracia que pueda haber en el país. Y insisto en esto, el Frente Amplio dijo que no. Entonces, cuando levantan la mano en la Junta Departamental en forma de bloque, más allá de los discursos, de los muy lindos discursos, estamos viendo un Frente Amplio que está totalmente descolgado de la realidad y de la gente. Más triste aún, el ver, porque uno que ha transitado a lo largo de la vida social, determinados ediles hoy del Frente Amplio sentados en la Junta Departamental, y eso me genera mucha tristeza, estar votando cosas por disciplina partidaria y callándose la boca y bajando la cabeza, cuando fueron abanderados de muchísima reivindicación sindical y social, y verlos ahí sentados y con un discurso que yo no sé si llegan a la casa después, cuando se acuestan, pueden dormir, porque la verdad yo no podría dormir. Y esa es la realidad que tenemos hoy en Paysandú del Frente Amplio, pero que no está descolgada de lo que es la realidad país. Porque, a ver, cuando